Un saludo ADPista al magisterio activo, jubilado y pensionado. La ADP se transforma en este 55 aniversario. Por eso estamos acá en La Voz Docente Media, que es la voz del magisterio de la educación preuniversitaria de la República Dominicana. La Secretaría de Cultura en este momento pues comparte con ustedes en el 10º Congreso de nuestra institución, de nuestro sindicato, el Congreso Profesor Cruz Durán Montero, pues la ADP creó una nueva secretaría, que es la Secretaría de Asuntos Culturales, bajo el entendido de que la educación es un componente de la cultura y además la cultura lo es todo, como sabemos. Es lo que comemos, es lo que vestimos, es lo que hablamos, es lo que producimos en términos del patrimonio material y espiritual de nuestro pueblo y de la humanidad. De manera que la Secretaría de Asuntos Culturales procura, dentro de sus funciones, identificar todo el patrimonio cultural del pueblo dominicano y al mismo tiempo del magisterio de la República Dominicana. Entrar en relación con el mundo de la cultura, del espectáculo, con el Ministerio de Cultura, con las instituciones que hacen actividades literarias, actividades del teatro, actividades de la pintura, actividades de la música, de la poesía, de la creación literaria, en fin, en todo el sentido de la palabra, porque se requiere que de cara a lo que es la educación, pues está claro que las artes deben estar presentes en la escuela, deben estar presentes en la gestión educativa, deben estar presentes en la jornada escolar extendida, deben estar presentes en todo el proceso de la educación. Cuestión de que el arte que promueve o permite despertar la sensibilidad en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros alumnos y alumnas. Por eso también una de las funciones de la Secretaría de Cultura es velar porque el Ministerio de Educación proceda a cumplir con la ordenanza 02-2019 que amplió y modificó la 01-2014 de creación de la jornada escolar extendida y contempla que las artes, que los artistas deben estar en la escuela para los talleristas, para impartir los talleres, para despertar el talento de nuestros estudiantes y sobre todo su sensibilidad. De manera que forma parte también de esta función luchar para que el Ministerio de Educación realmente cumpla y llene de contenido la tanda extendida en términos de la parte lúdica, porque ocurre que en términos de lo académico, de las asignaturas regulares, la jornada escolar extendida agota esa parte hasta la 1, 2 de la tarde. Sin embargo, luego prácticamente se ha convertido en una guardería, en una parte bastante aburrida en horas de la tarde, a partir de esa falta de las artes para lo que es trabajar la creatividad con todos nuestros estudiantes. Entonces, entrar en la ADP tiene suficiente conciencia de lo que implica las artes, de lo que implica la cultura, que es la esencia de nuestro pueblo, que es la esencia de nuestras identidades. Y también identificaremos el talento de nuestros docentes. Vamos a ponernos en contacto desde esta Secretaría y desde el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP con todo el magisterio para hacer un levantamiento, para conocer cuáles docentes tienen el talento para el desarrollo de la voz y poder cantar, para el teatro, para la pintura, para cualquiera de la manifestación en términos literarios
ya sea poesía, novela, cuento, en fin, cuestión de poder crear los grupos culturales para, como será el coro de la voz docente para el mes de octubre de este año, ya tenemos como objetivo pues realizar el Festival de la Voz Docente que pueda parir el coro nacional de la voz docente de la ADP, crear también los grupos de teatro en centros educativos, de artes plásticas, de literatura, talleres literarios con nuestros estudiantes y nuestros docentes. Y además, algo fundamental es exigir el derecho a la cultura. La Constitución de la República establece que los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto los maestros y maestras que somos ciudadanos de la República Dominicana y nuestros estudiantes, tenemos el derecho de accesar a la cultura, a los eventos culturales que se desarrollan en el país. Y esto debería hacerse de manera gratuita, sin que ningún docente y estudiante pague para asistir a un espectáculo cultural de cualquiera de estas áreas. De manera que también formará parte de nuestras propuestas y nuestra exigencia al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación que permita el acceso gratuito del personal docente y estudiantil a los espectáculos culturales. ¿Por qué? Porque un maestro, un estudiante que acuda a una actividad cultural, pues realmente esto va a fortalecer su nivel de comprensión en términos de las identidades y sobre todo su nivel de sensibilización. Por lo tanto, debe formar parte de una política cultural del Estado Dominicano lo de el acceso, cumplir con el derecho al acceso a la cultura. Asimismo, nosotros también desde esta Secretaría, la ADP desarrollará importantes actividades, procurará crear una política editorial que apoye, que respalde junto a otras instituciones la creación de nuestros docentes y también demandar del Ministerio de Educación y proponer al Ministerio de Educación que apoye la creación de nuestros docentes. Hay docentes que escriben, que publican libros constantemente, que publican ensayos, que publican trabajos de investigación y por lo tanto también desde el Ministerio de Educación debe producirse una voluntad para apoyar ese nivel de creación, porque sabemos que cuesta producir un texto, producir un libro, cuesta diagramarlo, cuesta publicarlo, cualquier trabajo y las exposiciones también ya de otras áreas, además de libros de texto. De manera que también la ADP procurará respaldar y que desde el Ministerio de Educación y las demás instituciones, incluyendo el ISFODOSU, incluyendo otras universidades, incluyendo el propio INAFOCAN, pues respalden, apoyen lo que es pues la producción de nuestros docentes en materia de la cultura, en materia de lo que implica pues aportar al mundo de la creación. De manera que la ADP ha creado esta Secretaría de Asuntos Culturales para fortalecernos en términos de lo que implica la institucionalidad, pero sobre todo para procurar hacer aportes, seguir haciendo aportes muy importantes para el reconocimiento de nuestras identidades, para el apoyo a las artes, al desarrollo del talento de nuestros estudiantes y de nuestros docentes y procurar que la política cultural en el Estado Dominicano trascienda, vaya más allá del simple espectáculo o del simple pan y circo y se convierta en una política cultural permanente que procure el fortalecimiento de nuestras identidades, que procure el trabajo de la memoria colectiva del pueblo dominicano y que apoye a nuestros creadores, a nuestros artistas y sobre todo a la comunidad educativa en este sentido. De manera que esos son los objetivos centrales. Pasaremos ahora a una primera pausa de esta
intervención de la Secretaría de Asuntos Culturales en esta que es su voz docente, ADP Media, la voz del magisterio y de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Desde Santo Domingo, República Dominicana, estamos con esta campaña en todo el globo terráqueo porque este 1 de mayo la Internacional de la Educación se solidariza no solamente con la educación pública de Estados Unidos y el mundo, sino con la situación de las personas migrantes. Este 1 de mayo, solidario y combativo por los derechos de las personas migrantes. Este viernes 23 de mayo se llevará a cabo en la provincia de la Altagracia el seminario taller Desafío de la Educación, Realidad y Perspectiva. Invitamos a toda la sociedad civil a darse cita, a los gremios profesionales, a la Junta de Vecinos, a las ADMAE de los centros educativos, a la Unión de Empresarios, a las iglesias evangélicas y católicas, al obispo y a toda aquella autoridad civil y militar de nuestra provincia. Te esperamos este viernes 23 temprano en las instalaciones de la Universidad Watt Higüey. Juntos avanzaremos. Continuamos aquí en su voz, la voz del docente, Media, Secretaría de Asuntos Culturales. Sisto Gavín, que es su coordinador, le sigue acompañando acá en esta importantísima plataforma de la ADP, que en su 55 aniversario se transforma. En el primer set hablamos de lo que pues son nuestras funciones, en qué consiste la Secretaría de Cultura, cuál es la visión que tiene la ADP para trabajar desde esta visión integral la parte de la ADP con nuestros afiliados, activos, jubilados y pensionados. De manera que muchos docentes, tanto activos, jubilados y pensionados, van a encontrar acá ese oasis para expresar sus talentos, para cantar, para expresar cualquier manifestación del arte. También lo que implica la parte de la tradición oral de la cultura, en lo que tiene que ver con cuentos, con chistes, con creaciones repentistas populares. De manera que será un espacio abierto para la expresión. En los próximos programas ustedes podrán participar. Grabaremos videos de actividades. Hay muchos centros de Politécnico, muchos centros de arte y otros que no son de esa modalidad, que tienen sus grupos culturales donde se expresa el talento de nuestros estudiantes y de nuestros docentes, y todo eso pues estará saliendo aquí en esta parte de la Secretaría de Asuntos Culturales. Ahora queremos compartir con ustedes un interesantísimo contenido de reflexión cultural, en un momento en que pues estamos en una sociedad de consumo, en un momento en el que el neoliberalismo promueve
que lo primero es el tener antes que el ser. Todos y todas debemos buscar la esencia del ser, la esencia de que ser es más importante que tener, lo que implica pues no pensar primero en la ganancia, primero en la parte del consumo, en el individualismo, sino en el interés colectivo y en la fuerza social y cultural del magisterio y de los pueblos para fortalecerse y siempre pues profundizar nuestras identidades. De manera que le dejamos con este interesante video y luego del mismo entonces iremos a una segunda pausa y regresamos con La Voz Docente Media. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes de estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos.
desde Santo Domingo, República Dominicana. Estamos con esta campaña en todo el globo terráqueo porque este 1 de mayo la Internacional de la Educación se solidariza no solamente con la educación pública de Estados Unidos y el mundo, sino con la situación de las personas migrantes. Este 1 de mayo, solidario y combativo por los derechos de las personas migrantes. Este viernes 23 de mayo se llevará a cabo en la provincia de la Altagracia el seminario taller Desafío de la Educación, Realidad y Perspectiva. Invitamos a toda la sociedad civil a darse cita, a los gremios profesionales, a la Junta de Vecinos, a las ADMAE de los centros educativos, a la Unión de Empresarios, a las iglesias evangélicas y católicas, al obispo y a toda aquella autoridad civil y militar de nuestra provincia. Te esperamos este viernes 23 temprano en las instalaciones de la Universidad Watt Higüey. Juntos avanzaremos. Estamos de regreso aquí en esta intervención de la Secretaría de Asuntos Culturales de la Asociación Dominicana de Profesores, que se transforma en este 55 aniversario. Ese video que acabamos de observar, la verdad es que da en el clavo en el sentido de lo que ha estado pasando con la anomia social que muchos pueblos están padeciendo a partir de la ausencia de políticas culturales que fortalezcan nuestras identidades, que planteen lo que implica la profundización de los procesos culturales y de la creación de nuestros pueblos desde una visión liberadora, desde una visión que fortalezca al ser humano, que coloque al ser humano como centro conjuntamente con sus creaciones. De manera que importante es el contenido de ese video, que nos invita también a reflexionar en nuestra conducta, en nuestras actitudes y en nuestra valoración de lo que es el fenómeno cultural. Hay un tema que en términos cultural también nosotros queremos tocar, porque tiene que ver precisamente con la ADP. 55 años que la ADP cumple en este año 2025. Fundada un 13 de abril de 1970, en medio de los terribles 12 años de Joaquín Balaguer, docentes del sector público, del sector privado, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tomaron la decisión de fundar este glorioso sindicato que ha obtenido importantes conquistas en la educación, para la educación pública, para la escuela, para la comunidad educativa, así como también para sus afiliados, que somos los docentes activos, jubilados y pensionados. La ADP se ha mantenido como único sindicato de la educación preuniversitaria del país, afiliado a la Internacional de la Educación, y en cada una de las coyunturas en estos 55 años donde se ha debatido el tema de la educación, el sindicato ha estado presente. Ha habido también amenazas del sector, de sectores del poder, del Ministerio de Educación, de la oligarquía, de sectores privados, que siempre han procurado que los trabajadores y trabajadoras, y en este caso los trabajadores y trabajadoras de la educación, los y las docentes, pues no podamos tener un sindicato. Y ocurre que el magisterio ha mantenido a la ADP como su sindicato.
en un momento en que la sociedad dominicana, en términos laboral, solo el 5% de los trabajadores y trabajadoras del país está sindicalizado, por lo tanto hay una crisis en ese sentido. La ADP se mantiene como un sindicato de defensa de la educación pública, de defensa de los intereses de sus afiliados, de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Contrario a los que opinan sectores que obedecen a los intereses del poder, a intereses privados, a intereses particulares y oligárquicos, de que desarrollan campañas para querer no reconocer lo que implica los aportes de la ADP. Si la ADP no existiera, no hubiese existido. Si no existiera, la educación dominicana estuviese peor. Y la ADP ha hecho una defensa fundamental de lo público. Y hoy que hay muchas amenazas a lo público desde las políticas que se implementan desde el Estado, también en estos 55 años de historia de una ADP gloriosa y combativa, ha hecho aportes el sindicato en términos cultural. En la misma década de los años 70, cuando fue fundado el sindicato, se celebró en esa década el gran espectáculo 7 días con el pueblo. Y la ADP formó parte importante de ese montaje. La ADP ha apoyado eventos literarios, festivales internacionales de narradores, de escritores, actividades culturales en las comunidades, en centros educativos del país. En fin, el sindicato ha estado presente siempre también en términos culturales y ahora profundiza esta parte de su política institucional con la creación de la Secretaría de Asuntos Culturales. Hay un tema también que nosotros vamos a encarar. Nuestros docentes de Bellas Artes, de las escuelas de Bellas Artes del país, que en un momento fueron excluidos del Ministerio de Educación, se fueron trasladados al Ministerio de Cultura. Sin embargo, mantienen conexión de alguna manera con el MINER y el sector educativo, porque una parte de ellos son miembros de la cooperativa, son socios, otros salen todavía como miembros de la ADP y pues otros perdieron esa condición. Y vamos también a tratar este tema, tanto con el Ministerio de Cultura como con el Ministerio de Educación, nuestro plan de trabajo, para redefinir o terminar de definir el estatus de nuestros docentes de las escuelas de Bellas Artes, que hacen un aporte importante para lo que es la educación y la cultura en el país y que debe ser recuperado ese estatus. Hay incluso docentes que duraron más de 20 años en esa condición, por lo tanto pueden tener y deben tener derecho a una jubilación digna, que tienen ya 25 o 30 años impartiendo docencia en escuelas de bellas artes del país, y ese es un tema que también nosotros lo tenemos en carpeta. Además de establecer una relación con Bellas Artes, una relación con la Dirección de Cultura, el Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otras universidades y de Bellas Artes. Pero también tenemos en carpeta, en el plan, lo que implica la ADP integrarse ya de manera, con su stand, de manera institucional, a la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en el país cada año. La ADP siempre ha participado a través de los centros educativos, de sus estructuras, pero ahora procuraremos tener un stand y poder exhibir qué hace la ADP en términos de sus estudios, del observatorio educativo y de las investigaciones que ha realizado, del libro de texto que la ADP ha publicado, como es el caso del libro de historia de la educación dominicana de Ramón Morrison, el libro que se va
a publicar del profesor Rafael Santos, 30 años de gremialismo magisterial, y muchos textos que la ADP ha contribuido a su publicación, ha apoyado y que la propia ADP pues ha producido y ha contribuido para su publicación. Todo eso nosotros pues lo presentaremos en la Feria Internacional del Libro, de lograr, como nos hemos propuesto, que el Ministerio de Cultura incluya un stand de la ADP para la próxima Feria del Libro. De manera que realmente esta es una secretaría y una visión de la ADP que va a fortalecer y va a poner en contacto al magisterio, a todo el magisterio en términos cultural, a toda la comunidad educativa y a toda la sociedad con este proceso de fortalecimiento de nuestras identidades y de desarrollo del talento magisterial que se va a expresar, eso lo sabemos, porque se expresa de manera permanente, pero ahora se expresará con mayor propiedad y mayor difusión desde esta política cultural que ha adoptado el sindicato. La propia ADP Media, esta plataforma, La Voz Docente, forma parte también de la política cultural de la ADP, porque como dijimos al principio, la cultura lo es todo. Es todo lo que producimos, lo que hablamos, lo que vestimos, lo que comemos, en fin, todo el patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestro pueblo, de la comunidad educativa, de nuestros docentes y del país, es realmente la cultura. Y con esa visión es que se creó esta secretaría y también la ADP, procurando pues hacer aportes de orientación y de información y de diversión sana desde esta plataforma comunicacional. De manera que agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros en este informe, en esta intervención en La Voz Docente de ADP Media desde la Secretaría de Cultura de nuestro sindicato. Su amigo y compañero de siempre, Sisto Gavín, les acompañó.